en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, de La Mancha, de La Mancha no, de la cancha. Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, espero que os haya ido realmente bien esta jornada, pero ya tenemos que poner el punto de vista en la jornada 11, que además es una jornada de clásico. ¿Qué quiere decir? No es una jornada cualquiera, hay que analizarla desde un prisma diferente. Y es lo que vamos a empezar a hacer hoy, aunque eso sí, echando un vistazo a lo más reciente, a las puntuaciones y a los movimientos que tenemos que hacer en el mercado en base a los partidos que se han disputado en la jornada 10. Hay mucho de lo que hablar y muchos nombres propios que tenemos que comentar. Vamos a ello. Y vamos a analizar hoy, vamos a basarnos en las puntuaciones, muchos me lo venís pidiendo, en las puntuaciones de Bivenger, las mixtas de puntuaciones de As, cronistas más Sofascore. Como siempre digo, este tipo de análisis que solemos hacer a principio de semana, basándonos un poco y repasando lo que nos ha dejado la jornada, es válido para todo tipo de managers fantasy porque básicamente la estrategia con la mayoría de jugadores es similar. Hay jugadores en los que conviene aguantar, otros que conviene mantener y otros que por su rendimiento reciente, por su calendario próximo, puede venir bien comprar. Empezamos echando un vistazo a este Osasuna-Granada, el partido de viernes, victoria cómoda con portería cero de Osasuna y después de un all-in siempre hay mucho que rascar. En Osasuna la defensa, a pesar de mantener la portería cero, puntuaciones muy discretas de Rubén Peña, de Catena, de David García y de Areso. Sobre todo llama la atención la de Areso. Yo creo que un buen parche, ya son varias titularidades seguidas y la única pica, a mí esos 2 puntos se me quedan un poco flojos en base al partido que hizo. Yo creo que refleja más su rendimiento, ese 7,3, esos 6 puntos de Sofascore. La media se nos queda un poco escasa para lo que fue su partido y yo creo que es un jugador que se puede afianzar. De hecho, desplazó a Rubén Peña a la izquierda y contra equipos que tengan extremos, como en este caso Brian Zaragoza, ofensivos, Areso puede ser pieza importante, pero además demostró que también tiene esa vocación ofensiva, que en los partidos del Sadar puede ser muy empleado. Entonces, un jugador muy útil a un precio muy bajo que podemos fichar en portería, Sergio Herrera. Estamos hablando ya de algo muy serio. Las puntuaciones recientes de Sergio Herrera son muy llamativas. Uno de los porteros ahora mismo por calidad-precio en los que tenemos que fijarnos a nivel fantasy. Ha dejado atrás su alternancia en la portería Arrasate, 7,5 en Sofascore. Muy merecido, 2 picas y la media de 7 puntos yo creo que muy buena. Además, en otro tipo de sistemas de puntuación también, con bonus de portería cero, Sergio Herrera, uno de los porteros en los que tenemos que ir. Otro nombre propio de este partido, Moy Gómez. Volvió tras lesión, titular, 2 picas. Yo creo que también 2 picas que se ganó a pulso. Hizo un buen partido, demostró que tiene que ser un jugador importante si recupera su mejor versión. Eso va a ir de la mano también de la mejor versión de Osasuna. Tanto el 7 en Sofascore como las 2 picas ya nos hacen indicar que es un jugador que podemos fichar a corto plazo. Y los dos auténticos protagonistas, el Chimi Ávila y Budimir. Destaca, por supuesto, ese azul, esa puntuación, esos 17 puntazos de Budimir, doblete, penalti forzado, obviamente, se llevó las 3 picas, el 8,5 en Sofascore, pero yo incluso me quedaría en cuanto a calidad y en cuanto a jugador diferencial del partido con Chimi Ávila. Estuvo en todas las acciones decisivas, filtrando pases, además activo, y es de esos jugadores que hay que quererle como es. Le hemos visto esta temporada con expulsiones, muy desesperante incluso para su propio entrenador, pero luego en este tipo de partidos te da muchísimo y el techo de Osasuna seguramente lo marque el rendimiento de Chimi Ávila. Buen momento para comprar al delantero del equipo rojillo. Por contra, en el Granada teníamos mucho hype con Brian Zaragoza, tampoco hay que echarse las manos a la cabeza por un mal partido, venía también de estar en el foco, eso es difícil a veces de gestionar, de irse con la selección, había tenido pocos entrenamientos y no tuvo obviamente su partido, tarjeta amarilla, 3 puntos, al final yo creo que incluso esa pica fue benevolente, hay otros sistemas de puntuación que se llevó el negativo, 6,8 en Sofascore, fue más o menos decente, pero claro, teniendo en cuenta sus 3 partidos precedentes, pues nos sabe a poco, pero es un jugador con el que todavía no podemos perder la paciencia. Gumbau, el único verde, el único jugador que se salvó en este sistema mixto, recibió las 2 picas y el 7,3. Poco a poco acercándose a ese seguro de vida que ya era en el Elche, un jugador que independientemente del rendimiento de su equipo, él siempre cumplía. La situación ahora está sancionado, vio la 5ª tarjeta, entonces
esta semana no se compra, pero es un jugador que hay que seguir vigilando a la larga. Opciones, la expulsión de Lucas Boyé, aquí lo vemos, ese -3, un jugador que está dando un gran rendimiento, pero que esa expulsión nos deja el mal sabor de boca y además lo vamos a perder para la próxima jornada. Eso nos abre otras opciones que pueden ser atractivas en el conjunto del Granada. El propio Gonzalo Villar, que parece que se está afianzando, 6,7 en Sofascore, algo discreta su puntuación, pero sí que parece que está cogiendo peso en el equipo. El propio Álvaro Fernández, 4 puntos, no está nada mal, teniendo en cuenta cómo fue el partido y que venía también sin entrenamiento, 7 de nota en Sofascore, la verdad que no estuvo nada mal. Y Ferreira, que también hay que darse con un canto en los dientes porque lograr 3 puntos con un penalti cometido, yo creo que es una puntuación en positivo y bastante decente, visto lo visto. Y en el banquillo tampoco hay demasiado que rascar. En el Granada, Uzuni apenas tuvo minutos y no tuvo incidencia. Y en Osasuna sí que es cierto que hicieron mucho en poco tiempo, tanto Quique Barja como Raúl García. Son 2 puntuaciones buenas de 5 puntos, pero en ese momento ya el Granada estaba totalmente a la desesperada, estaba en inferioridad numérica y no creo que haya que sacar grandes conclusiones. Quique Barja como chollo sí que nos puede valer, pero no para creernos que esa muestra que vimos a largo plazo puede ser realmente sostenible. Pasamos a los partidos del sábado. En la Real Sociedad llaman la atención esas 2 puntuaciones azules. Remiro, el nivel de Remiro. De hecho, la Real Sociedad tiene que agradecerle mucho a su portero estos 3 puntos porque fue determinante. Y no es cosa de un partido, es ya una línea que se viene alargando en el tiempo. Es uno de los top 3, sin duda yo creo, a nivel fantasy, Remiro, en todos los sistemas de puntuación. Muy merecidas, yo creo las 3 picas en este caso y ese 8,6 en Sofascore demuestra su incidencia y su letalidad en este partido. Y el otro jugador, el goleador, el que marcó el gol de la victoria, Brais Méndez, en este caso se llevó las 2 picas más el gol. Fue realmente determinante, 7,5 y un jugador que está tocado con una varita y es de lo más entonado, de lo más fiable de la Real Sociedad. Esperemos que este año sí pueda alargar su buen estado de forma y no se quede solo en cosa de la primera vuelta. Brais Méndez el año pasado se le diluyó tras el Mundial y esperemos que este año no ocurra lo mismo. También buenos partidos de Mikel Merino y de Ayem Muñoz. Ayem Muñoz hay que destacar, posible chollo a la vista, mientras se mantenga la baja de Tierney, se llevó las 2 picas y el 8 en Sofascore. Ojo ahí, o sea, a ese techo de puntuación que demuestra el gran partido que hizo Ayem. El resto de jugadores de la Real de defensas, pese a la portería cero, tampoco consiguieron grandes puntuaciones. Una Real Sociedad que lo hablábamos durante la semana previa. Yo decía, la Real debe rotar, no se va a plantar el sábado con el mismo equipo con el que juegue el martes. Había dudas, finalmente apostó por el mismo centro del campo, pero sí que los Lenormand, los Traoré, los Cubo, los Barrenechea, 4 jugadores con Vitola de titular, acabaron rotando. Muchos debatíamos de qué iba a hacer Lenormand, que estaba percibido, cómo lo iba a gestionar. Al final la Real Sociedad, teniendo Champions, es un equipo muy difícil de meterle el diente, pero hay que arriesgarse porque hay jugadores que nos puede compensar. Por ejemplo, Cubo. Cubo estando en el banquillo sale y tiene impacto inmediato. Esos 7 puntos de Cubo, una asistencia, 7,3, 2 picas, es que este jugador no se le puede dejar en el banquillo aún con previsión de que pueda rotar. Oyarzábal, que venía en gran estado de forma, sí que fue titular, pero no cuajó un gran partido. Se le anuló un gol, pero se llevó las 2 picas, que eso salva la puntuación, pero ese 6,1 en Sofascore realmente doloroso, Habría que analizar ahí esa puntuación tan baja, tampoco fue para tanto. Yo creo que al final la media de 3 puntos incluso se queda un poco por debajo de lo que fue su realidad. Ese rosco en Sofascore realmente llamativo. Y vamos a pasar al Mallorca, un Mallorca que dio la cara, un Mallorca que pese a que el puntaje todavía es muy discreto, pero empieza a ser ese equipo competitivo y realmente mereció rascar más. Buen partido de Raskovic, que realmente también tuvo intervenciones de mérito, se llevó ese 7,7 en Sofascore, las 2 picas, yo creo que correcto. Valgen, un defensa bastante cumplidor, es de lo mejor, lo más potable sin rayo que tiene este jugador. Es muy regular, 2 picas, 7,2, un jugador que al precio que tiene siempre suele rendir bien. Entró Copete, fue la gran sorpresa de este 11. Y destacó también la titularidad de Kyle Larin. Un Larin que tiene las ocasiones, no se le puede decir que no las tenga,
pero sin duda no las está aprovechando y eso le penaliza, sobre todo en SofaScore, las ocasiones falladas. Aún así, punto en positivo, rozando el 7 de media, 6,9, y se llevó una pica, también lastrado por esa falta de efectividad, aunque también hay que darle el mérito que tiene a Remiro, que hizo un buen partido. De cara a próximos compromisos, hay que ver si esa titularidad de Larin es sostenible, le viene un buen calendario al Mallorca y tarde o temprano tiene que encontrar el gol, ese maleficio que le viene persiguiendo desde su fichaje por el Club Bermellón. Y Muriqui, 7 puntos, a pesar de no marcar, no asistir, logra los 7,4, 2 picas, un jugador que se está convirtiendo en muy irregular, uno de los delanteros que siempre juega y normalmente siempre está cumpliendo. Y en el banquillo del Mallorca, al final a la desesperada, buenos minutos de Amat, como parche de cara a futuras jornadas nos puede servir, pero no hay mucho más. Con la baja que tiene Aguirre, estos son los jugadores que va a ir tirando de ellos en las próximas jornadas. Dani Rodríguez también es un nombre a tener en cuenta. Hizo 5 puntos, 7,1 en SofaScore, balón parado y sin darder en los próximos partidos en casa. Este jugador puede ser una apuesta interesante. Pasamos a este Getafe Betis, un Getafe en el que el jugador que destaca, el único azul, es Borja Mayoral. Otro gol, un jugador que viene en racha, gran cabezazo y esas 2 picas, más que merecidas, 7,6 en SofaScore y los dobles dígitos y un jugador que tenemos que ir a por él sí o sí. Para mi punto de vista, decepcionante el partido de Mason Greenwood. Botando balón parado sí que hay sensación de peligro, este jugador ambidiestro, pero en lo que es la continuidad en el juego, jugando en casa, la verdad que me dejó bastante frío. 6,8 en SofaScore, una pica y incluso me parece que es benevolente para el partido que hizo Greenwood, que no tuvo el nivel de incidencia que yo creo que se le pide al Getafe. Esperemos que su capacidad de adaptación siga continuando y este jugador debe acabar siendo importante. Y también quiero hablar de Mauro Arrambarri. Yo ya, al menos personalmente, ya me he cansado. Es un jugador que obviamente no es el que era. Ha acusado tanto tiempo de inactividad y le está costando mucho tener puntuaciones de forma notable, como si nos tenía acostumbrados en el pasado. 3 puntos sustituido y de cara a los próximos partidos su titularidad con la vuelta de Gené y el buen partido también o la posibilidad de que Alderete juegue en el centro del campo, me parece que es un jugador que ya ni como chollo debemos apostar. Puntuaciones muy discretas y ha perdido también ese extra del balón parado que este año recae en Greenwood y por tanto no es un jugador que yo ahora mismo me volvería loco. Sí que hay jugadores que me están interesando, me llama mucho la atención la puntuación de Gastón Álvarez. Hizo un auténtico partidazo, fue el mejor en defensa del Getafe, ahora mismo es el central, yo creo, número 1 en jerarquía y por merecimientos, por méritos propios, y esa pica se me queda muy escasa para lo que fue su partido. Y también la puntuación, desde el punto de vista estadístico en SofaScore, me parece muy escasa. Gastón Álvarez yo le ficharía por calendario y por sensaciones, es un jugador que tiene que mejorar estos 3 puntos sí o sí en las próximas jornadas. Ojo a la lesión de Damián Suárez, ahí se abre un hueco que lo puede aprovechar Iglesias, vimos que salió desde el banquillo y dio 3 puntos y veremos el alcance de la lesión de Damián, pero puede ser un jugador que tenga oportunidad de tener minutos en próximas jornadas, con buen calendario del Getafe, puede ser un chollo a la vista o al menos un parche, como mínimo un parche. Carmona sí que es un jugador a fichar, sobre todo con esa lesión de Damián. Yo creo que Bordalán no le ve ni mucho menos como lateral, al menos en defensa de 4, pero sí que con la posibilidad de que Greenwood juegue como delantero, aunque eso hay que verlo, porque no rindió nada bien, él es del Manchester United, pero Carmona yo creo que sí que es un jugador del agrado de Bordalás. 6 puntos, buen partido, 2 picas, 7,2 en SofaScore, un jugador barato, un jugador al que podemos fichar en los próximos partidos. Y en el Betis sorprendió la titularidad de Borja Iglesias. Buena asistencia, la verdad que fue un gesto técnico de calidad, apenas iniciado el partido, pero es cierto que ha dejado también varios highlights que apuntan que Borja Iglesias está lejos de ser un jugador recomendable. Yo creo que le van a pesar más las malas acciones que esa asistencia, que sí que fue positiva, y es lo que le ha salvado en esta puntuación, ese 7,3, esas 2 picas, pero yo no creo que con Ayoce, que ahora hablaremos de Ayoce, vaya a ser sostenible la titularidad de Borja Iglesias. No me precipitaría comprándolo, al menos sobrepagando por él. Tranquilidad con Diao, yo creo que su titularidad demuestra que es un jugador del agrado de Pellegrini, va a seguir teniendo continuidad, ha tenido un mal día, no es un campo para brillar, para jugadores de este tipo no suelen brillar, 6,4 en SofaScore, una pica, partido bastante discreto, venía también con poco descanso, pocos entrenamientos, compromiso con la selección, entonces es un jugador que yo
no me volvería loco. Vamos a al menos darle margen, es joven y tiene derecho también a una mala puntuación. Lo demás, Roca, no creo que sea sostenible. Su racha goleadora, otros 11 puntazos totalmente influenciados por ese gol, por ese 0-1 que marcaba al iniciarse el partido. Obviamente es un jugador que va a seguir revalorizándose, que tiene importancia en este equipo, ya si pisa área contraria, está ganando además un extra más, está entrando en una nueva dimensión y eso en Fantasy le puede catapultar. Sorprendió la titularidad de Guardado, la suplencia de William Carballo. Puntuación discretita de Guardado, difícil saber cuándo va a ser titular y cuándo no. Hay William Carballo, que puede ser interesante como chollo a corto plazo, pero realmente tiene competencia. Si con Guido sancionado todavía no se ha hecho un hueco en el 11, quiere decir que le va a costar al menos tener minutos sólidos de continuidad. Isco, el hombre del partido. Os lo venía diciendo, Isco, no perdamos la paciencia, porque lo que tenía Isco es mucho agotamiento. Pero con 2 semanas que ha estado descansando, que ha estado en entrenamiento, volvió a tener ese duende que había mostrado al inicio de temporada, pese a no marcar y asistir, aunque lo rozó en varias ocasiones, un auténtico jugadorazo, un auténtico partidazo, determinante, 7,8 en Sofascore, acciones positivas sumando en ataque y el Getafe que no tenía la forma de pararlo, 2 picas que incluso se me quedan cortas, le faltó la guinda, ese gol o esa asistencia que la rozó en algunas fases del partido. Petzela, que finalmente fue titular, los 6 puntos, un jugador realmente recomendable porque pese a ser cambiado, pese a venir también muy justo en cuanto a descanso, logró las 2 picas, logró el 7,1 en Sofascore, un jugador que con el calendario que tiene el Betis en los 2 próximos partidos me gustas. Chadi Riaz, Chadi se confirma como chollo, un jugador recomendable, cumplidor, 2 picas, 6,8 en sistema estadístico, suma en positivo, buen calendario del Betis, yo iría con él. Se despejó la duda en portería, Claudio Bravo de momento podemos confiar, con mesura, porque ya sabemos cómo se maneja Pellegrini, pero ahora vamos a ver, este jueves lo lógico es que juegue Rui Silva y entonces vamos con tranquilidad con Bravo en los partidos ligueros. Con los laterales no me volvería muy loco porque Bellerín, su titularidad es cierto que está siendo de forma continuada, pero sus puntuaciones no son buenas y Miranda y Abner van a seguir alternándose en minutos. Buen partido de Luis Enrique, al contrario de Abde, que no acaba de despegar. Luis Enrique sí que tuvo acciones de América, lograr 5 puntos en apenas unos minutos, alcanzar los 8 puntos, el 7,6 en Sofascore en apenas un rato que salió, demuestra la incidencia que puede tener este jugador. Ahora le ha salido nueva competencia con Diao y también la aparición de Luis Enrique hace que tengamos que vigilar con Diao en los próximos partidos porque va a haber ya dudas en cuanto a quién optar o no por la titularidad. Yo creo que los partidos europeos nos van a marcar muy bien quién va a ser el extremo derecho titular de este Betis. Se me olvidaba también hablaros de Diego Rico. Es una de las sorpresas de esta liga, una de las revelaciones y no lo teníamos catalogado a este jugador como un auténtico seguro de vida desde el punto de vista de las asistencias. 7,4 en Sofascore, 2 picas, va prácticamente asistencia por partido y es uno de los jugadores calidad-precio en el mercado en los que tenemos que confiar sí o sí en esta semana clave. Y no podemos irnos de este partido sin hablar de Ayoce. Realmente una faena para los que tuvieran Ayoce. 0 minutos, un rosco inesperado por unas molestias, no parece demasiado grave, una sobrecarga, seguramente estará en los próximos compromisos y seguirá teniendo un rol importante, pero obviamente después de este 0 la gestión con Ayoce es complicada. Yo teniendo en cuenta el calendario del Betis, yo le mantendría, porque va a seguir siendo titular, va a tener minutos y aunque obviamente su tendencia en el mercado va a ser a la baja, pero es un jugador que no querría vender. Al menos estaría atento a si entrena, si vuelve a los entrenamientos, salvo que se confirme que es algo ya más a medio o largo plazo, yo le mantendría e incluso si sale en los mercados es un jugador que se puede comprar porque puede dar buenas puntuaciones en las próximas jornadas. Vamos con este partido, que aquí hay mucha amiga, aquí hay mucho que comentar, este Sevilla-Real Madrid. En el Sevilla llama la atención obviamente el azul de Sergio Ramos. Es lo típico, las 3 picas yo creo que un poco infladas, fumo en partido sí, un partido muy serio, cuando Ramos está concentrado realmente es un defensor que sabemos que además tiene la experiencia, sabíamos que sí iba a crecer en este partido y es cierto que las 3 picas me pueden parecer excesivas, luego veo el 8 en Sofascore, también los 10 puntos y digo, oye, pues a lo mejor sí que su partido estuvo acorde a ese rendimiento. En definitiva, Ramos era un partido que hay que sacarlo de lo que es el análisis global de este jugador. No creo que mantenga ese nivel de concentración, pero sí que creo que seguirá siendo un jugador importante y que con el nuevo entrenador puede ser recomendable. Jugador a fichar, sin duda Ramos. Se despejó la duda en portería. Nainggolan va a ser el portero titular, al menos en la Liga, ahora veremos en Europa, en este Sevilla.
Empezó con dudas en ese gol anulado a Valverde, pero después tuvo intervenciones de mérito. Creo que poco pudo hacer en el gol de Carvajal y logró las dos picas porque, como digo, tuvo paradas realmente importantes y que salvaron a su equipo de ponerse por detrás en el marcador. Entonces vuelve a ser uno de los chollos en portería del Fantasy. Buen partido de Jesús Navas, de Acuña, apostó Diego Alonso por la vieja guardia. A mí, de los que más me gustó en el Sevilla fue Lucas Ocampos, un jugador que también se crece en estos partidos. 3 picas, puede ser debatible, pero yo creo que la incidencia fue clara. A lo mejor me parece excesivo porque lograr esa puntuación sin gol su asistencia a mí me cuesta, pero realmente fue el mejor del Sevilla de largo. Y hay que hablar de un chollo, que si pasa por vuestros mercados hay que comprarlo. Sumaré. No sabemos muy bien qué es lo que le pasaba con Mendilibar, pero este jugador estaba claro que con el cambio en el banquillo iba a tener más protagonismo y de inicio titular contra todo un Real Madrid y demostrando que puede manejar con creces el centro del campo del Sevilla. 5 puntos en Sofascore, 2 picas, mucha seriedad, se jugó los 90 minutos y un jugador que puede ser uno de los chollos del momento. Y también, desde el punto de vista negativo, hay que hablar del partido de Dodi Lukebakio. Venía de una gran racha, tanto con el Sevilla como de su selección. No le salió nada. Yo creo que ese negativo sí que está justificado porque estuvo negado toda la tarde en los controles, en los gestos técnicos. Se fue totalmente desesperado, no le salió nada. Y es un poco lo que os digo con Diao. Tranquilidad, vamos a pensar que solo es un partido, que solo es un lunar en su buena hoja estadística que venía mostrando en los últimos partidos y vamos a seguir confiando en él, pero ya dejamos este partido como aviso de que, ojo, Lukebakio, si no empieza a bajar de rendimiento, tendríamos que plantearnos qué hacer con él en el futuro. Y en el Madrid, varias cosas que analizar. Kepa, buen partido de Kepa. También me parecen excesivas las 3 picas en este caso. No mantuvo portería cero, tuvo buenas paradas, especialmente una Sergio Ramos, pero me parece que las 3 picas están un poco infladas para lo que fue realmente su partido y su incidencia. Yo creo que con 2 picas hubiera estado bien, pero obviamente su puntuación nos demuestra que es un portero ahora mismo de los más recomendables, junto a Remiro y de los más sólidos en las últimas semanas entre porterías de cero y buenas intervenciones. Ya veremos la semana que viene la gran rivalidad en la visita al Barça. Y sin duda, el mejor lateral derecho. Y habría que meter el debate si el mejor defensa del Fantasy este año, y es sorpresa porque años anteriores el nivel estaba siendo muy discreto, es Dani Carvajal. Más allá del gol de ayer y un gol de balón parado de cabeza, ¿quién lo diría? Un gol muy random, pero más allá del gol es un jugador que se le nota el buen estado de forma, la implicación que tiene, cómo tira del carro, totalmente mentalizado, concentrado, atacando, defendiendo. Cuando le ha tocado defender a jugadores rivales que venían en buen estado de forma, como había sido Xavi en el partido del Girona, ha cumplido. Y aquí lo dice, MVP de carrusel, pero obviamente fue de los mejores de este partido. Se llevó las 2 picas, aquí me sorprende porque hemos visto 3 picas a Kepa, 3 picas a Ocampos y sin embargo Carvajal se quedó en 2. Ahí podría ser discutible. A mí Carvajal me parece que fue determinante con su gol, con su partido, con su presencia. 8,3 en Sofascore, salvó un gol también bajo palos. Y es uno de los defensas fantasy que ya llevamos suficientes jornadas apostando por él y tiene pinta de que esto va a continuar. Siempre está el cierto miedo de una posible lesión en cualquier momento, pero parece que eso ha quedado atrás. Entonces, un jugador que tenemos sí o sí que fichar. Me gustó la versión de Álava después de la inactividad. Es de estos jugadores que cuando está concentrado, cuando está mentalizado, le va muy bien. Entonces, Álava me parece que es un jugador que podemos fichar de cara al clásico porque es de esos jugadores que en estos partidos suele rendir. Al final se marcó ese gol en propia puerta y aún así sacó los 4 puntos. Quiere decir que si no hubiera tenido esa acción desafortunada, su puntuación se hubiera disparado. Ese 7,1 con un gol en propia demuestra el gran partido que hizo. Toni Kroos muy regular, Bellingham en su faceta más terrenal. Bellingham demostró que también puede tener partidos en los que no marque y aún así siempre va a salvar la puntuación. Es una auténtica bestia a nivel fantasy y de los mejores del Madrid a pesar de que no viera portería o al menos no marcar un gol válido. Y hay que hablar de la delantera. Muchas de las preguntas, y todavía estamos a principio de semana, ya se están enfocando en qué hacer con Rodrigo y con Vinicius. Y aquí tenemos que ser muy cuidadosos en la toma de decisiones. Vinicius obviamente no está en su mejor nivel, está muy lejos de su mejor versión, ha tenido una lesión, le está costando encontrar la continuidad, está intentando encarar mucho menos, está siendo menos determinante, la sensación de peligro está ahí, pero no está llegando al menos con esa chispa
y esa seguridad que mostraba la temporada pasada. Lo que pasa con Vinicius, que volverá a su mejor versión y es un jugador que a mí me costaría mucho desprenderme de él, que ya empieza a ser caro, sus revalorizaciones quizás se pueden ver frenadas, pero es un jugador que yo seguiría teniéndolo en mi equipo a nivel de top 3 o top 4 del juego. De cara al clásico, es un jugador que me da miedo. Se está creando un caldo de cultivo con el partido del clásico, con tantas quejas del Madrid, con todos temas deportivos, con los árbitros de por medio. Yo creo que va a haber un clima muy hostil contra el Madrid y personalmente contra Vinicius. Veremos Vinicius cómo se va a comportar contra el Barça, el fuego contra él, si se va a meter más en el rifirrafes o en peleas con la grada o va a centrarse en el partido. Un partido en el que le espera Ronald Araujo, un duelo que hemos visto ya estos años y que no siempre Vinicius ha salido vencedor. Todo puede pasar en el clásico, me da miedo de una posible expulsión. Es un jugador que la próxima jornada no lo veo excesivamente recomendable, aunque obviamente puede marcar diferencias, pero sí, posteriormente yo es un jugador que querría seguir manteniendo. Otra gestión es la de Rodrigo. A ver si hay a estas alturas. Rodrigo marcó en la jornada 1 y ya estamos camino de la 11. Llevamos 10 jornadas. 10 jornadas son muchas jornadas. Son muchos partidos malos de Rodrigo. Ayer fue titular, seguramente de forma inmerecida, porque el que merecería esos minutos de inicio sería Joselu y no lo aprovechó. Tuvo una ocasión, pero fue algo más casual. Se le ve muy desconectado, se le ve bajo de confianza, en un estado anímico muy bajo y Rodrigo es un jugador que yo obviamente no compraría y si lo habéis comprado hace poco lo vendería. Pero si es una apuesta ya a largo plazo que hiciste al principio, la habéis perdido ya muchos millones, pues yo solo ya por cabezonería esperaría que Rodrigo reaccionara, porque tarde o temprano tiene que llegar esa reacción. Lo que pasa es que ahora su titularidad vuelve a pender de un hilo, porque tiene ahí a Joselu amenazando, fue cambiado el sábado, ahora veremos a Arda Güler si va a ir teniendo minutos o cuánto va a tardar en tenerlos. Entonces Rodrigo es un jugador que si no espabila al precio que tiene sigue siendo un jugador que nos está haciendo perder mucho a nivel fantasy. Es una venta clarísima, salvo ya digo, los que hicisteis una inversión a principio de temporada muy importante y ya a estas alturas pues casi compensa mantener. Del banquillo destacar la suplencia de Camavinga, aunque yo creo que es un jugador que tendrá importantes minutos en las próximas jornadas. Joselu, que es lo que hablábamos de Joselu, era un jugador que venía en una alta revalorización pero en cualquier momento se podía detener porque no tiene jerarquía de indiscutible en este Real Madrid. Y en el Sevilla, difícil de entender esa titularidad, esa suplencia, perdón, de Loïc Badé. Habrá que analizar si es que no es del agrado de Diego Alonso o es que pasa algo ahí. Pero realmente preocupa que el defensa más fiable del Sevilla no actuara de inicio en un partido de tanta exigencia como es siempre enfrentarse al Real Madrid. Vamos a hablar de este Celta Atlético de Madrid. Un Celta, lo primero que nos llama la atención es ese -7, esa expulsión de Iván Villar, y era la crónica de una muerte anunciada y al final la muerte llegó de la forma más inesperada. Expulsión, penalti, puntuación negativa y entró Guaita. Y luego Guaita entró y pese a encajar 3 goles, 5 puntos, 2 picas, puntuación positiva desde el punto de vista estadístico y tiene pinta de que se pueda afianzar. A poco que haga, será titular el viernes contra el Girona y posiblemente le haya quitado el puesto a Iván Villar. Fácil, no hace falta que lo diga. Vente Iván Villar, compra Guaita. No hace falta que lo diga. ¿Cuánto pagamos por Guaita? Pues al precio que está, obviamente se puede sobrepagar bastante porque muchos managers van a poder permitirse pujar por él. Entonces poder hacer una sobrepuja importante ya depende del portero si lo tienes de garantías o no, si lo quieres para especular o lo quieres para mejorar tu portería, pero obviamente es un jugador recomendable. ¡Ey! Stop, un segundo. Enseguida seguimos con el contenido. Antes, no os olvidéis de dar apoyo a Don Quijote. Si no lo habéis hecho, suscribiros, que me ayudáis mucho. Si no lo habéis hecho, darle like a este vídeo. Vamos a ayudar a que el contenido llegue a más gente y seamos más en esta aventura. Y si no lo hacéis por mí, hacedlo por Sancho. Venga, seguimos con el vídeo. Y poquito más que rascar en el Celta, aunque teniendo en cuenta el 0-3, hay 3 jugadores que se salvaron, al menos salvaron su reputación. Bamba logró las 2 picas, logró el 5 en Sofascore. Yago Aspas, que está totalmente negado de cara al gol, pero hizo buen partido. A mí realmente me gustó Aspas, lo que pasa que no está teniendo esa incidencia en el último tramo. 7,5 en Sofascore, 2 picas, también buen partido, sin duda, de Aspas. Y Mingueza, es de lo más potable de este Celta, un jugador que este año está rindiendo muy bien, a pesar del mal rendimiento colectivo de su equipo, 7,1 en Sofascore y las 2 picas, y también muy merecidas. De lo demás del Celta, pues muy poquito que rascar, poquito de Manu Sánchez, la defensa hizo lo que pudo, una de ellas se vio en inferioridad. Este nuevo sistema de Benítez que va dando bandazos, volvió a hacer cosas extrañas ante la lesión de Carles Pérez,
Y Benítez ya veremos cuánto dura en el Celta, porque la cosa pinta muy mal y el calendario no es nada bueno. Y en el Atlético de Madrid, bueno, ¿qué vamos a decir de Antoine Griezmann? 21 puntazos, 3 picas, 3 goles, hat-trick, lanzador de penaltis, 9,3 en SofaScore, empieza a ser el Antoine Griezmann que nos enamoró la temporada pasada y que fue, con todo merecimiento, el rey fantasy. Buen calendario del Atlético de Madrid, nivel de confianza alto de Antoine Griezmann, entonces es uno de los jugadores, ahora mismo con Bellingham es el top 2. Es entre él y Bellingham, uno de ellos tiene que estar en nuestro equipo porque ya está dando puntuaciones de forma sostenible, puntuaciones muy altas. Estaremos atentos a Samuel Lino, que se retiró. A pesar de ello, no fue mala la puntuación, 7,2 en SofaScore, es un jugador que en poco tiempo también suma mucho, pero esas molestias en la rodilla al menos nos hacen estar en vilo. Morata forzó el penalti pese a no marcar. Es un jugador que se le ve con chispas, se le ve con confianza, se le ve que ahora se sabe el titular, está teniendo esos minutos con regularidad que le habían faltado otras temporadas y está rindiendo bien también en todos los sistemas de puntuación. La gestión del Cholo, de la plantilla que tiene, nos pasó factura con algunos jugadores que fueron cambiados de forma temprana, como Saúl, fue uno de los damnificados, apuntaba una buena puntuación, pero fue cambiado y es que con vistas al calendario, con muchos partidos que tiene el Atlético de Madrid, el Cholo no hace rotaciones de inicio, pero sí que hace sustituciones de forma temprana. Muy discreto Llorente, Pablo Barrios, que puede ser un buen jugador a fichar, buena puntuación de Hermoso, que ya era hora que tuviera una puntuación alta, 7,9 en SofaScore, de lo mejor del Atlético de Madrid. Con el calendario que tiene es un jugador que se puede apostar, 2 picas muy merecidas de Hermoso y Coque. Aquí sí creo que las 3 picas son como mínimo debatibles. Buen partido Coque, que además es una muestra que se viene alargando porque venía también antes del parón de estar en un buen estado de forma, ha vuelto muy bien tras la lesión y hizo un gran partido. Tanto como para 3 picas, pues habría que debatirlo. Me parece más realista esos 6 puntos, el 7,3 en SofaScore. Pero bueno, al final los 8 puntos de Coque es un jugador que lo podemos fichar. No vamos a esperar grandes puntuaciones, no creo que lo de las 3 picas sea algo sostenible, pero al precio que tiene Coque, sobre todo nos aporta fiabilidad. Y para completar un 11, eso siempre nos da tranquilidad y puede ser importante. Y muchos hombres desde el banquillo que aportaron. Soyuncu, que volvió, aunque de momento yo tendría paciencia, creo que fue más testimonial. Nahuel Molina, que demuestra que este jugador es una auténtica moto. Y en pocos minutos, asistencia, 7,5 en SofaScore, un jugador muy necesario para este equipo y años luz de la muestra de Marcos Llorente en el rato que estuvo ahí. Y en el Celta, pues poquito que rascar. Plantilla corta y una situación muy mala y Benítez que se puede estar jugando el puesto en los próximos partidos. Pasamos a los partidos del domingo. Las Palmas, Rayo Vallecano. Aquí hay mucho que hablar, puntuaciones muy discretas en ambos equipos y algunos jugadores que salen retratados. Titularidad de Coco, suplencia de Araujo, aunque Coco duró, debido yo creo a esa amarilla, 45 minutos. De todas formas, 4 puntos. Demostró este jugador que cuando juega rinde. 7,2 en SofaScore. Veremos si tiene continuidad en los próximos partidos. Es un jugador al que fichar, pero con mesura, porque tiene pinta de que se va a jugar esa posición con Araujo. También hay que tener en cuenta el penalti de última hora lo hace Alex Suárez, que también ha apuntado una buena puntuación, pero que al final se vio totalmente mermada por el penalti y el gol en contra del Rayo Vallecano. Entonces, un jugador que ya veremos si incluso puede llegar a caerse del 11 en detrimento de Coco si Araujo mantiene el lateral. Ahí hay jugadores, yo creo que los fijos son Cardona y Mármol, pero con el resto algo de dudas en los próximos partidos. Sergi Cardona, el único verde entre los titulares de Las Palmas y un jugador que ya está empezando a rendir de una forma muy notable. Ha llamado la atención de grandes equipos y parece que no le va a pesar esa situación contractual. El entrenador va a seguir contando con él y va a ser un habitual de las 2 picas y de las buenas puntuaciones en SofaScore. Entonces, un jugador que tenemos que tener en nuestros equipos y de lo más recomendable en la Unión Deportiva Las Palmas. Volví a apostar por Jaime Muñoz, por Enzo Loyodis, por Kirian, ese centro del campo que venía repitiendo en los últimos partidos. Ya sabemos la muy comentada situación de Jonathan Viera fuera de la convocatoria. Imagino que ya lo habéis vendido, no hace falta que os diga que es un jugador que ahora mismo no nos interesa porque no sabemos lo que va a pasar con él y la sintonía con el entrenador, ni mucho menos es la deseada. Munir, nos podemos dar por un canto en los dientes con esos 3 puntos porque fallando un penalti, la verdad que poco más podemos pedir. Pejiño, buena puntuación, de las primeras buenas puntuaciones a pesar de no marcar y asistir, pero ese 7,6 en SofaScore demuestra el potencial latente que tiene este jugador. Pasa que ahora con la llegada de Moleiro yo creo que sus titularidades van a durar poco. Marc Cardona se acabó la racha.
tampoco podíamos pedirle a este jugador que jornada tras jornada viera portería. Y hay que hablar de Moleiro. Moleiro salió un rato, no aparece aquí, pero sí que tuvo un rato Moleiro. Y dejó destellos de un jugador que puede ser importante, un jugador que yo creo que cuando esté bien físicamente, a lo mejor no en la próxima jornada, pero sí que va a jugar en esa posición atacante, un poco volcado a la izquierda, llevando la manija, la capacidad creativa de este equipo y posiblemente coja los galones de Jonathan Viera. Está claro que no se puede comparar, uno es un jugador muy veterano, con mucha experiencia, y otro es un jugador que va a jugar sus primeros minutos o ha jugado sus primeros minutos en primera división, pero se le vio el potencial y ya veremos si físicamente está bien. Moleiro va a ser un jugador a fichar, sin duda, de cara a próximas jornadas. Y en el Rayo Vallecano sorprende el verde de Aridane, teniendo en cuenta que fue el jugador que hizo el penalti, que falló Munir, se llevó las 2 picas, 7,1 en Sofascore, y es un jugador que siempre da rendimiento estadístico, entonces puede seguir siendo fiable. Partidazo de Dimitrievski, me parecen pocos esos 7 puntos, teniendo en cuenta que para un penalti me parece bastante escasa la puntuación de Dimitrievski. MVP de Carusel, yo creo que merecido, pero 7 puntos se me antojan bastante cortos. Expulsión de Óscar Valentín, un seguro de vida en este Rayo Vallecano, pero con este negativo, con esta expulsión, con este -3, pues un jugador que no debemos contar con él a corto plazo y que no nos interesa en los mercados. ¿Posibles sustitutos? Pues Patecis, partidazo de Patecis. De los mejores que le he visto yo con la camiseta del Rayo Vallecano, Ese 7,5 en Sofascore, esos 7 puntos ni mucho menos están inflados, Hizo un auténtico partidazo, rozó el gol, pero más allá de eso se va a afianzar y sin Valentín titular sí o sí en los próximos partidos. No es calendario fácil del Rayo, pero es un jugador que está rindiendo muy bien. Poquito de Álvaro, poquito de Isi, poquito de RDT, se presumía que no iba a ser un partido fácil, pero al menos el Rayo rascó la victoria. Un poco random el tanto de Bebé, no creo que sea un jugador recomendable porque al final el gol llegó de penalti, un penalti que no se va a volver a repetir, que haya una situación igual en los últimos minutos, sin el campo, sin RDT en el campo y que Bebé pueda tirar este penalti, marcarlo. Y es un jugador al que Francisco recurre a él en situaciones desesperadas en los últimos minutos y esta vez le salió bien. Vamos a pasar ahora a este Girona-Almería, un partido muy extraño, empezó 0-2, pero el Girona le dio rápidamente la vuelta y se acabó llevando la victoria, colocándose en ese coliderato. Un Girona que este 11 que estamos viendo en pantalla es el 11 de gala. Finalmente no se guardó nada, había dudas sobre Jan Couto, había dudas sobre Yangel Herrera, habían tenido compromisos internacionales, también Dobbik, pero todos ellos fueron de la partida. No quiso relajaciones, Michel quiso asegurar el partido pese a que recibía al colista. Y este seguramente es el 11 que nos tenemos que saber de memoria del Girona. Ahora la gran pregunta es, cuando venga Chigankov, ¿quién se va a ir? O si tiene hueco Chigankov en este equipo, que ese será ya otro debate y será a corto plazo porque Chigankov ya está para volver. Pero en principio estos son los jugadores del Girona en los que tenemos que confiar. Prácticamente todos son fichables. La defensa, a pesar de encajar goles, cumplió. David López, 7 puntos. Habrá que ver si esas declaraciones en el descanso contra la labor arbitral le pueden llegar a costar algún tipo de sanción. Estaremos atentos a eso. Blin, buen partido con asistencia. Eric García, Miguel Gutiérrez, Jan Couto, todos cumplieron. Quizá Gazzaniga, que recibió esos 2 goles, dio un negativo, no tuvo su mejor tarde y a lo mejor es el jugador del Girona que es menos recomendable a estas alturas de temporada. Yangel Herrera es el lunar negro en esta alineación. Seguramente fue el jugador que peor estuvo, partido muy discreto. En Sofascore al menos dio la cara con un 6,9, 4 puntos, pero esperábamos más de Yangel Herrera, aunque imagino que muchos no lo alinearían por esa posible rotación y al menos no se arrepintieron de ello. Sí que es verdad que hay que hablar de un nombre propio, que es el jugador que ha tenido mayor techo de puntuación esta semana, Artem Dobbik, 17 puntazos, 3 picas, 2 goles, auténtico partidazo. Ha sido una semana de muy buenas recomendaciones. Normalmente hemos apostado por jugadores, los Budimir, los Diego Rico, jugadores que hemos ido recomendando, han ido bien en las preguntas que me habéis ido haciendo, pero sí que es cierto que a muchos os saqué a Dobbik del equipo por el miedo a una rotación, por el miedo a un cambio temprano y finalmente ha tenido una gran puntuación. La suerte que quitando Vinicius, que es de los delanteros que siempre he ido confiando esta semana, el resto todos han marcado, los Joao Félix,
los Gerard Moreno, han sido jugadores que han rendido. Quizá Oyarzábal, quizá Vinicius, muchos dejasteis a Dopic en el banquillo por alguna recomendación que os pude hacer, pero la argumentación era que era un jugador que venía de estar con sus selecciones, un jugador que es cierto que tenía buen partido, pero que siempre podía estar Stuani al acecho. Bueno, de momento, Dopic, un jugador obviamente que podemos ir a por él en los mercados. Otro jugador que tenemos que hablar es Aleix García. Ahora mismo es uno de los jugadores más fichables a nivel fantasy, un jugador que se ha entonado, un jugador que ahora mismo es súper determinante, 2 asistencias y la sensación de peligro en cada balón parado, la presencia que tiene, lo que aporta a su equipo, en orden, en saber estar, en Sofascore es una auténtica bestia, es que llegar al 9 con esa facilidad, las 3 picas, era totalmente justificado, un jugador que recomendé mucho. Ante la duda de a quién poner de capitán, Aleix García sabíamos que muy mal se tenía que dar la tarde para que no hiciera una puntuación como mínimo decente. Esos 13 puntos yo creo que demuestran el estado de forma de este jugador. Iván Martín también era una apuesta, era un jugador que al precio que tiene esta semana era un auténtico chollazo y lo demostró. Un gol, le anularon otro, se llevó las 2 picas, el 7,8 en Sofascore, los 9 puntos, la media al final alcanzando los dobles dígitos y Sabio, que al final parecía que podía ser el jugador que no encontraba puerta tras 2 partidos discretos, pero con ese gol también mantuvo la racha y eso también va a hacer que el ritmo de revalorización también siga en aumento. Un Girona que podemos apostar y un Girona que estos son los titulares y son seguros de vida en el banquillo. Stuani, que salió y marcó. Portu, muchos podían hablar de su posible titularidad, pero parece que va a ser más un revulsivo. Y Arnau, que definitivamente, a pesar de la asistencia, parece que ha perdido el puesto en este Girona. Y en el nuevo proyecto de Gaizka Garitano, una Almería que empezaba de forma esperanzadora con esos 2 goles de Batistao, que realmente es lo único a lo que podemos agarrarnos. Le dieron al final el doblete, había dudas si ese segundo gol se lo anotarían en su haber. 12 puntos, 6 picas, 8,5 en Sofascore. Leo Batistao, sin duda, es un chollo. Hasta que veamos si se refuerza este Almería en ataque o si alguno de los canteranos toma el relevo, Batista parece que va a tener bajo sus hombros la responsabilidad goleadora. La defensa, un auténtico drama, negativo de Kaiki, de Montes, de Centelles, ya veremos si van apareciendo ahí los Akieme o los Edgar en las próximas jornadas. La gran sorpresa fue Fernando Martínez, pero claro, después de comerse 5 goles, ¿qué hacemos? ¿Va a ser sostenible en el tiempo su titularidad? En cualquier momento puede volver Maximiano y además estamos viendo ya, llevamos una muestra de 10 jornadas, hay 3 porterías que el bonus nos podemos despedir. Una es la del Almería, otra es la del Granada y otra es la del Villarreal. Son 3 equipos que podemos contar con el gol en contra. Partimos de la base de que van a encajar. Y Fernando es un portero con muchas intervenciones, pero no tuvo su día. Encajó 5 goles y ya veremos si en los próximos partidos va a mantener la titularidad. Se le puede comprar porque al precio que está puede ser una apuesta interesante a largo plazo, pero en cualquier momento puede haber otra alternancia bajo palos. Poquito más que destacar, si acaso el cambio de Lucas Robertone, un jugador que podía ser recomendable, pero que está muy alejado de las puntuaciones que dio el año pasado, 6,2 en Sofascore, a pesar de dar una asistencia, lo que demuestra que este jugador no es lo que fue, pero también muy afectado por los problemas físicos y por la coyuntura general de este Almería que no reacciona. Melero desde el banco, Ramazani desde el banco, Lázaro Vinicius desde el banco. Al final no hay un 11 consolidado, Arribas, en Barba, no acaban de encontrar rendimiento ninguno de los jugadores. Este equipo no consigue ganar, no consigue arrancar y ya veremos cómo le va en los próximos partidos. De momento, jugadores de la Almería, más allá de Leo Batistao, no son recomendables. Y vamos con este Villarreal a la vez. El análisis del Villarreal, que hay que empezarlo por el cambio de sistema. Un cambio de sistema realmente complicado de predecir, no por el histórico de Pacheta, que es un sistema que él viene utilizando en sus equipos, pero sí al Villarreal yo no le recuerdo nunca jugar con este tipo de sistema de 3 centrales. ¿Qué quiere decir? Que es muy difícil, aunque el entrenador sepa manejarlo, este sistema a un equipo que lo tiene tan trabajado es muy difícil, a pesar de que haya habido un parón de selecciones, ponerlo en marcha y que de inicio funcione. Vimos un partido en el que a la vez fue muy superior y de hecho el Villarreal se puede dar con un canto de los dientes por haber rascado un punto, por ese penalti que estuvo al filo sobre la línea, pero realmente los visitantes, que luego iremos con ellos, merecieron mucho más. Sorprendió la irrupción de Jorge Cuenca y es un jugador que ya lo vemos, no entendíamos por qué había salido de los 11, viendo el nivel defensivo del Villarreal, este jugador es de lo más potable. Si hablamos estadísticamente, 7,6 en Sofascore, sin portería cero, solo una pica, pero es un jugador que si se consolida este sistema es un jugador a fichar, sin duda.
Pedraza, Kiko Femenía, son jugadores que si no aportan en ataque, en defensa también tienen sus carencias. Y se le vio con este negativo de Pedraza, que además siempre tiene la alternativa de Moreno y si acaba siendo sustituido, eso le penaliza en la puntuación. Kiko Femenía, ya veremos si se asienta como carrilero en este sistema, pero tampoco acaba de rendir. Entonces, ficharle y poder alinearle cuando no sabemos si va a responder o no en el campo, pues también me da bastante pereza. Lo más potable es Jorgensen. Jorgensen sí que el punto hay que atribuírselo a él para darle mucho mérito. Las 3 picas sí que se puede hablar de que estén justificadas en este caso. El 8 de nota en Sofascore y un portero que hablamos que hace unas jornadas era uno de los puntos débiles y ahora es el que está sosteniendo a este Villarreal y Jorgensen, uno de los mejores porteros, lo sigue siendo a pesar de que se ha revalorizado calidad-precio del Fantasy. Parejo el 6, casi te diría que me parece excesivo las 2 picas para Parejo, que este año le está costando. En Sofascore también siempre salva la puntuación porque estamos hablando de Parejo, que tiene facilidad para hacer estadística, pero con el precio que tiene Parejo este año, muy alejado el nivel real de lo que ha sido Parejo en sus mejores tiempos. Gerard Moreno, con ese gol, con ese penalti anotado, y es de lo poco confiable ahora mismo en el Villarreal. Un Villarreal que también sorprendió con Santico Mesaña, dejando en el banquillo a Comas, que podía ser una opción, Ramón Terrats. Hay poca plantilla, hay poca profundidad de plantilla, ya veremos ahora con la vuelta de Baena, que yo creo que puede aportar mucho y puede ser un jugador a fichar en esta semana. Y en el Alavés hay que hablar de Samu Omorodion. Por fin ha llegado el momento de este jugador. Y seguramente muchos diréis, con todas las semanas que lo he aguantado, lo he vendido en el parón y llega del parón y parece otro. Este jugador era como un león al que le sacaron de la jaula. Sí que es cierto que la defensa del Villarreal, bueno, la hizo trizas, hizo lo que quiso con ellos, jugó como si fueran niños, pero le viene muy bien. Es que muy blanditos. Por mucho que numéricamente hubiera muchas defensas, Aviol, Mandi, Cuenca, realmente no pudieron parar de ninguna de las maneras a Samu Morodion, que metió un gol y pudo hacer varios más y de hecho se va a consolidar. Quique García, ya veremos, en algún partido pueden jugar ambos, pero yo dudo que ahora nadie vaya a mover del 11 los próximos partidos a Samu. Próxima jornada contra el Atlético de Madrid, que es el equipo que le tiene cedido en el Alavés. Entonces va a ir con ese extra de motivación y que de querer demostrar. Un jugador que tenemos que fichar, uno de los chollos de la semana, Samu Omorodion. Buenas puntuaciones del Alavés, ya digo, porque hicieron un buen partido. Guridi con la asistencia, los 9 puntos, las 3 picas. Ahí sí que se puede decir si a lo mejor algo inflado con 2 picas hubiera estado bien, pero bueno, los que tuvierais a Guridi, pues os llevasteis esa alegría. Antonio Blanco, una de las sorpresas del 11. Hay que hablar de Yanis Haji. Sorprendió mucho no solo su suplencia, sino que se quedara sin minutos. Un asunto que tenemos que seguir de cerca, vigilar, a ver qué es lo que ha pasado ahí, a ver si tenemos más información de cara a la próxima jornada, porque Haji parecía un hombre importante y la gestión que ha hecho Luis García con él en este partido llama la atención. Rioja, 7 puntos, Guevara, 5 puntos, Gorosabel, 6 puntos, buena puntuación de Gorosabel, que se llevó las 2 picas, y el Alavés que en general cumplió. Buen partido, pero como siempre le está pasando a este equipo, menos puntos de lo que merecería y una jornada más. La cosecha no fue la suficiente. Y vamos con el último partido que vamos a analizar. Quedará uno, el del lunes, para finalizar la jornada 10, ese Valencia-Cádiz. Si hay alguna duda, o bien con jugadores del Valencia o bien con jugadores del Cádiz, una vez visto el partido, podemos debatirlo por comentarios sin problemas. En principio hoy vamos a acabar este análisis, esta lectura de la jornada 10 en clave fantasy con el partido que cerraba el domingo, el Barça Athletic Club. Más o menos el guión era el que preveíamos, un partido que al Barça se podía complicar porque este Barça anda muy justito. El nombre propio, aparte del jugador random de Marc Gui, que fue el que desatascó el partido con ese gol nada más entrar, pero quitando esa acción determinante, Joao Félix es el jugador que se echó al equipo a la espalda y eso es lo preocupante del Barça. Si Joao Félix tiene que ser el que tire del carro, estamos hablando de que, obviamente, bien para Joao Félix en clave fantasy, en clave Barça, pero eso demuestra que está muy mal rodeado en este momento de la temporada. Está claro que debido a las numerosas lesiones. 3 picas, 8,4 en Sofascore, dio la asistencia, pero además estuvo en todas las jugadas, sobre todo se le vio involucrado, se le vio empujar en todo momento y creer en la victoria y realmente fue de largo el mejor jugador del partido. El Barça que por fin se reencontró con una portería cero, la titularidad de Íñigo Martínez y muy buen partido, ni mucho menos es exagerada esta puntuación
A lo mejor sí las tres picas, a lo mejor sí las tres picas, porque hizo un buen partido, pero yo siempre considero que las tres picas hay que buscar algo más, tiene que ir acompañado de alguna acción determinante, pero se mostró muy sobrio, muy seguro, muy motivado contra su ex equipo, muy alejado de la versión gris y fuera de forma que le vimos en Mallorca, y este Íñigo Martínez a este nivel sí que puede ser un jugador realmente útil para el Barça. ¿Fichable en Fantasy? Todavía considero que no, porque estamos hablando de que la defensa titular va a ser Araujo Christensen. Pero ojo, a este nivel de Christensen y a este nivel de Íñigo Martínez hay partido. Y desde el punto de vista negativo hay que hablar del nivel de Ferran Torres. Vuelve a asemejarse más al Ferran Torres al que le cuesta estar al nivel del Barça cuando se le exige salir de inicio y cuando se le exige tener que aportar de forma repetida en varias jornadas continuadas. Fermín, que jugó en una posición que no es la suya. Gundogan, también el melón de Gundogan se puede abrir. Es un jugador que, sobre todo con las carencias que hay en este Barça, debería aportar más. Pero es cierto que venía también de mucho desgaste con sus selecciones, está siendo sobreexigido, apenas está pudiendo descansar ni rotar, y eso también imagino que le merma en el rendimiento. Y Oriol Romeu, la verdad que se llevó la peor puntuación del Barça y el negativo, y no es para menos, fue sustituido y está empezando a demostrar que quizás también el Barça en determinados partidos le puede empezar a quedar grande, o al menos ni mucho menos se acerca al nivel de Sergio Busquets, ni siquiera al Sergio Busquets de su última etapa en el Barça. Cancelo, que cumplió, Ter Stegen, que volvió a ser también uno de los destacados, pero prácticamente nos tiene ya acostumbrados a ellos, y este Barça que en este estado, en el rendimiento que dio ayer, va a tener que mejorar y mucho si quiere plantar cara al Madrid en el Clásico. Y con vistas al Clásico, porque hay que recordar, empezamos semana de Clásico, no es una semana cualquiera. Todos los análisis fantasy lo vamos a centrar en el Clásico. Ya os dejé, para los que no lo hayáis visto, os lo dejo en la descripción de este vídeo, un artículo en la página web de Analítica Fantasy con todas las claves, con los trucos que nos pueden ayudar a economizar una jornada, la 11 en este caso, en la que hay un clásico. Hay muchos tips que si los seguimos podemos salir beneficiados, porque ni mucho menos es una jornada cualquiera, es una jornada que siempre marca diferencias. Y pasamos al análisis del Athletic Club de Bilbao, un equipo muy serio, un equipo que dio la cara. Como muchas veces le hemos visto adoleciendo de pegada, Ter Stegen hizo un buen partido, pero también el Athletic Club le faltó colmillo en los últimos metros. Buen encuentro de Nico Williams, a pesar de la mala puntuación, estuvo en todas, eso sí, estuvo algo fallón. Iñaki Williams, que contra el Barça es un jugador que siempre destaca, se llevó las dos picas y la buena media. Es un jugador que contra el Barça siempre se le suele dar bien. En general, puntuaciones muy bajas al Athletic Club para el partido que hicieron. No me disgustó tanto Sancet para llevarse solo un punto. Me parece que el negativo es bastante exagerado. Está claro que tiene que ser un jugador que marque diferencias en este Athletic Club, pero esas diferencias no siempre es fácil marcarlas con gol o asistencia. También se pueden hacer mediante el juego, y Sancet fue un jugador que tuvo presencia y tuvo, yo creo que una actuación al menos aceptable, no como para llevarse el negativo. La lesión que obligó a la salida de Íñigo Ruiz de Galarreta. Gala, tras la lesión y haber bajado su precio, ahora puede ser una buena opción de ir a por él. La defensa del Athletic Club se portó bien con la lesión que tenemos que lamentar de Yuri. Y ya veremos, porque con el parte de médico y de cara a las próximas jornadas va a estar muy difícil poder contar con él. Yo creo que venta fantasy clara, y se abre la opción de ir a por Leque, que fue el que salió en su lugar. Algo sorprendente, pero la verdad que dio la cara. Contra Ferran, contra Lamine Yamal, estuvo bastante bien, ¿eh? Contra todo pronóstico, se llevó las dos picas, un poco random, pero realmente su partido fue bueno, para lo esperado. Visto el Miura que tenía delante, me parece que del Leque dio la talla, y viendo el calendario del Athletic Club, el partido contra el Valencia la semana que viene en San Mamés, yo creo que va a ser de inicio, al menos si no pasamos el rendimiento de ayer y que confío en el Chingurri, puede ser un buen parche. Y Unai Simón, para finalizar este análisis, hay que hablar también de uno de los mejores porteros. Ha sido una jornada de porteros, hemos visto una gran actuación de Remiro, también de Ter Stegen, y Unai Simón, que consiguió los dobles dígitos, las tres picas. Quizás pudo hacer algo más en el gol, se precipitó un poco en la salida, pero yo creo que eso no empaña el haber llegado con el cero en el casillero hasta ese minuto. Tiene mucho que ver las grandes paradas que hizo, sobre todo una Fermín, sacando una pierna, puros reflejos. Realmente una gran temporada del portero internacional español. Bueno, y hasta aquí este análisis. Ya sabéis que cuando yo me empiezo a hablar, podría estar aquí horas y horas. Para los que os gusta el contenido largo, aquí tenéis una buena reflexión, partido a partido, todo masticadito. Seguramente se me han olvidado cosas, porque las jornadas dan para mucho. Todos los nombres propios que queréis aportar en comentarios,
dudas fantasy, echando un vistazo a lo que viene, cómo nos comportamos en los mercados y también ya con vistas a la jornada 11. Nos vemos en el siguiente vídeo, que será muy pronto aquí en el canal de Don Quijote. Chao, chao.